Comenzar la enseñanza de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Una vez más nos da gusto poder verles el rostro, saber que están bien y que Dios nos va a bendecir. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. El tema de este día lo he titulado El yugo de Cristo. Así se titula la enseñanza de esta mañana. Es un estudio apropiado para todo aquel que desea tener un encuentro más profundo con Cristo, podamos entender qué significa llevar el yugo del Señor Jesús. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios el día de hoy su ayuda, que nos dé palabra, entendimiento para poder explicar la palabra de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo el único que puede llegar a nuestro corazón, hablarnos a cada uno de nosotros, si es que traemos una disposición, decirle a Dios: Señor, háblame, no me quiero regresar igual que como vine, quiero entender tu palabra el día de hoy. Vamos a hacer una oración, a pedirle a Dios su ayuda. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, porque sabemos que tú estás en este lugar, porque sabemos, Dios, que tu palabra es viva y eficaz y que incluso quieres hablarnos el día de hoy en torno a este tema tan importante, Señor, lo que significa llevar tu yugo, Dios. Padre, háblanos al corazón, explícanos, que podamos entender tal vez de una vivencia cotidiana, como lo es el yugo, Señor, podamos entender algo espiritual, porque así lo deja establecido tu palabra, Dios. Háblanos en esta mañana, que nadie regrese a casa igual que como vino, Señor, sino que regrese con bendición, entendiendo tus verdades eternas, Señor. Envía tu buen Espíritu Santo esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de los presentes sepan lo que es un yugo. Tal vez los que tenemos más edad sabemos, porque de alguna manera al vivir en una sociedad que se dedica a las labores del campo, de alguna manera esto nos lleva pues a entender muchas de las maneras en las cuales el campesino, el agricultor, de alguna manera puede llevar a cabo sus cosechas, sus siembras. Pero para los que no sepan, tal vez las generaciones más jóvenes, para los que no sepan lo que es un yugo, bueno, quiero explicarte que desde la antigüedad hasta hace algunas décadas atrás, antes que existieran los tractores y las maquinarias para hacer surcos en la tierra y sembrarlas, el día de hoy ya está muy avanzada toda la tecnología, incluso dirigida hacia estas labores. Pero antes de que existieran estos avances, los campesinos utilizaban animales de tiro para arar la tierra. Para lograr esto, el campesino tenía que unir la fuerza de 2 bueyes, 2 caballos o 2 mulas. De tal manera que unía esta fuerza a un arado. De ahí fue que se inventó el yugo, el cual era una pieza comúnmente de madera, alargada, que prácticamente en sus extremos tenía 2 formas de arco, ¿verdad? Era un arco, posteriormente continuaba la madera y terminaba en otro arco. Este yugo prácticamente se colocaba en la cabeza o en el cuello de los animales de tiro, es decir, se colocaban en el cuello de tal manera que se les amarraba a esas 2 animales, llámese bueyes, caballos o mulas, y entonces el campesino amarraba obviamente el arado, que era prácticamente el instrumento con el cual tenía una cuchilla en la parte de abajo, que introducía en la tierra el campesino, obviamente apoyado por la fuerza de esos 2 animales que estaban ahí, obviamente unidos por el yugo, y entonces el campesino empezaba a surcar la tierra. La tierra obviamente
pues es dura, ¿verdad? Entonces se necesita una fuerza pues mayor que tal vez una simple palita que a lo mejor pueda tener el campesino. De tal manera que entonces empezaba a meter la cuchilla, a triturar la tierra y a formar los surcos para que posteriormente pudiese depositar su semilla y de esa manera sembrar y esperar el fruto posteriormente. ¿Para qué servían además el yugo? El objetivo del yugo, además de que unía prácticamente a estos dos animales, ¿verdad?, que iban a tirar del arado, que iban a jalar del arado, también era para que el animal más experimentado, el más viejo comúnmente, dominara al más joven e inexperto. Tiene que ver con un sometimiento, ¿sí? Recuerdo incluso cuando yo iba a ver a mi abuelo arar la tierra, él tenía 2 caballos, 2 mulas, y una de ellas era una mula joven, arisca, con tantito que tal vez se movía por ahí las hierbas, se espantaba, era muy nerviosa. Sin embargo, tenía también una mula vieja, una mula tranquila, una mula que incluso escuchaba las órdenes que le daba en ese momento mi abuelo. Entonces, cuando yo veía que les empezaba a poner todos los estos instrumentos, ¿verdad?, en el cuello, pues yo preguntaba, ¿para qué es esto? Dice, para que justamente conecte yo el arado y entonces podamos hacer los surcos. Dice, sin embargo, le digo, pero ¿por qué no uno? Dice, porque la tierra necesita ser removida, ¿sí? Y necesita mucha fuerza, necesitan 2. Dice, y esto hace que ellos, los 2 caballos, ¿verdad?, puedan unirse en una fuerza, pero además, esta, que es la mula más experimentada, le va a enseñar a esta otra que no ha arado la tierra. Y entonces le ponía el yugo, y obviamente la mula arisca empezaba como que a querer quitárselo y a querer correr. Sin embargo, la mula experimentada estaba ahí, parada, quieta, sin moverse, y obviamente la empezó a someter. De tal forma que llegó el momento en el cual las 2 caminaban al mismo paso, al mismo ritmo, y entonces podían hacerse los surcos de una manera adecuada. De tal forma que, tomando este ejemplo de la vida cotidiana, de nuestra vida tal vez de hace algunas décadas atrás, porque repito, el día de hoy la tecnología está muy avanzada, que tal vez muchos de los jóvenes ni siquiera sepan o sabían lo que era un yugo. Tomando este ejemplo de la vida cotidiana, entonces podemos entender que un yugo es la unión de lo que no se puede soltar. Ajá. De hecho, la Biblia también nos habla acerca del matrimonio y nos dice, o les dice a todos los jóvenes, no os unáis en yugo desigual, dándonos a entender que un yugo es una unión, ¿ok? Entonces, quiero ver 3 significados en la Escritura de lo que significa la palabra yugo. Vamos a ver en las Escrituras cómo esta palabra tiene varios significados. En otras palabras, cuando vamos a las Escrituras, no necesariamente se refiere, y vemos la palabra yugo, no necesariamente se refiere a ese instrumento de labranza, sino que tiene otros significados. El primero que vamos a ver es que el yugo es símbolo de dominio u opresión, que tiene una persona o varias personas que ejercen autoritariamente sobre otras, dominio u opresión. Vamos a ver 3 pasajes de la Escritura. Primera de Reyes, por favor, capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Dice así la Escritura. El contexto del pasaje es cuando el pueblo de Israel se acerca a su rey. Salomón había muerto, había fallecido, y entonces le tocaba gobernar a uno de sus hijos, Roboam. Y entonces vinieron delante de Roboam para decirle y para pedirle que ablandara el yugo que su padre Salomón había puesto sobre ellos. Salomón había sido un rey que tenía muchísimas riquezas, un rey que tenía muchísimos pues bienes, un hombre muy lleno de riquezas, pero también fue a costa de someter a su pueblo a trabajo forzado, a impuestos,
etcétera, etcétera. Entonces dice la escritura que llegaron el pueblo, ¿verdad? Se reunió y los reunió un hombre llamado Jeroboam y vinieron delante del rey y le dijeron, ayúdanos, disminuye, dice el verso 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, váyanse y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Dice la escritura, tú puedes seguir leyéndolo en casa, que entonces Roboam mandó traer a los ancianos para pedirles consejo. Y entonces la gente de experiencia le dijo, disminuye la carga que tu padre puso sobre los hombros de esta gente. De alguna manera, vamos a decirlo, condesciende con el pueblo para que el pueblo pueda tener agrado de ti. Y entonces escuchó Roboam el consejo de estos experimentados, de estos ancianos, pero después mandó a traer a los jóvenes, a los de su generación, y les dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Acaso tengo que aflojar el paso? Y los jóvenes que no temían a Dios le dijeron, no, al contrario, Roboam, pon duras cargas incluso sobre ellos. Y contéstales al pueblo que no vas a disminuir ninguna de las cargas que tu padre puso, al contrario, las vas a incrementar. Y fíjense lo que responde Roboam en el versículo 11, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 11, dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Y saben qué sucedió en ese momento? Hubo una ruptura, dice la Biblia, ¿verdad? Que hubo una ruptura. Jeroboam se llevó prácticamente a las 11 tribus de la casa de Israel, y prácticamente con Roboam se quedó solamente la casa de Judá. Y así que el pueblo de Israel quedó dividido en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Ahí fue la división más tremenda que hubo en el pueblo de Israel. ¿A causa de qué? Del pesado yugo que tenía impuesto el pueblo por el rey. De tal manera que estamos viendo entonces que la palabra yugo en este contexto significa opresión, significa dominio, significa un sometimiento por un autoritarismo, ¿sí? No solamente ellos, también nos habla la Biblia en Jeremías capítulo 27, vamos a leer el versículo 8 y 9, del yugo de Babilonia, el yugo de Babilonia. Dice, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, dice, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. En ese momento el pueblo de Israel había pecado, estaba prácticamente la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, y había un pueblo, una nación, un reino poderosísimo, el reino de Babilonia, con su rey Nabucodonosor, un rey incluso que tú vas a los libros de historia y te vas a dar cuenta que fue un rey que tuvo un poder tremendo, muy grande incluso, de tal manera que el pueblo de Israel iba a estar, le estaba profetizando Jeremías que se rindiera. Ese es el sinónimo de la palabra yugo, rendición. Dios le decía a Israel, ríndete ante el rey de Babilonia, porque cualquier nación que no se rinda, entonces yo la destruiré por mano de Nabucodonosor. Y entonces cuando profetizaba esto Jeremías, tú lo puedes leer en casa, todo el pasaje, todo el libro del profeta Jeremías, tú te vas a dar cuenta de que la gente, los profetas incluso que había ahí,
que llegaban delante del rey y que le decían: no pasa nada, todo está bien, tú no te sometas a Babilonia, miraban a Jeremías como alguien traidor a la patria. De tal manera que decían: es que ¿cómo es posible que tú, siendo un israelita, puedas profetizar que nosotros, el pueblo escogido de Dios, nos podamos o nos tengamos que doblegar, rendir, someter bajo el yugo de Babilonia? No es posible que eso esté mandando Dios. Y dice la escritura que en una ocasión llegó Jeremías con un yugo de madera físico y lo traía en el cuello, cargando Jeremías, y le dijo al rey: miren, así dice Dios, sométanse bajo el yugo de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Y entonces llegó uno de los profetas, y entonces llegó y partió ese yugo, se lo quitó del cuello a Jeremías y lo tiró en el piso y lo rompió. Y dijo: así ha dicho Jehová, así romperé el yugo de Babilonia. Y dijo Jeremías: tú has roto, rompieron los yugos de madera, pero Dios va a traer yugos de hierro. En otras palabras, dice, y le dijo Jeremías a aquel profeta: y sabrás que Dios no te ha mandado a ti. Y así sucedió. Llegó el rey de Babilonia y se llevó cautivo al pueblo de Israel. No solamente ese yugo, también nos habla la Biblia del yugo de Egipto. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 13. Dice así la escritura. Dice: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. De tal manera, hermanos, con estos pasajes lo que estamos viendo y lo que yo quiero que podamos entender, número uno, es que estos reinados oprimieron al pueblo de Israel en la antigüedad, y que la palabra yugo simplemente era una forma de que prácticamente se pudiesen entender que había opresión, había sometimiento, había una rendición, ¿verdad?, a un gobierno, en este caso autoritario, que sometía de una manera atroz al pueblo de Israel. Pero hay otro significado. Hay otro significado de la palabra yugo. Este tiene que ver con un significado espiritual. Un significado espiritual. El significado espiritual que vemos sobre la palabra yugo es el pecado. Es decir, yugo es sinónimo de pecado, la impiedad, la injusticia. Vamos a Isaías 58, por favor. Y creo que este aspecto nos va a quedar bastante claro del por qué en ocasiones la gente puede decir: es que yo trato de dejar de pecar, y en ocasiones pareciera, ¿verdad?, que estoy esclavizado. Claro, porque trae el yugo del pecado. Dice así la escritura, Isaías 58, versículos 6 al 12. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿no es para que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces dice: nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y él te oirá. Jehová dice: clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En otras palabras, este pasaje es muy hermoso porque Dios llama al hombre justamente a romper con el yugo del pecado, a dejar a un lado la injusticia, a romper las ligaduras de maldad, a soltar toda carga de opresión, dice, y a romper el yugo, que obviamente es sinónimo del pecado. En otras palabras, ¿qué busca Dios? El arrepentimiento, hacer justicia. Dice dar de comer al hambriento, ropa al desnudo. En otras palabras, dar muestras de un arrepentimiento verdadero. Y yo quiero decirte, porque quiero aplicar la palabra el día de hoy justamente a los que estamos aquí, para que nos identifiquemos justamente con este tema. Mucha gente en ocasiones trae un yugo sobre su cuello. Si viésemos nosotros con ojos espirituales y observáramos tal vez a la gente, tú te darías cuenta cómo mucha gente anda caminando con un yugo sobre su cuello. No es algo físico, sino es algo espiritual. Y como te digo, el yugo une dos cosas, ¿verdad? De tal manera que si tú vieses con los ojos espirituales, tú miraras a la gente y Dios te permitiera observar, tú te darías cuenta cómo está la gente que anda caminando con un yugo sobre su cuello. Pero del otro lado está, por ejemplo, la inmoralidad sexual, está la amargura, está el resentimiento, está el orgullo, está la vanidad, está la hipocresía, está la codicia, tal vez está la mentira, la borrachera, el pecado en general. Y la gente está sometida bajo ese yugo opresor que no los deja libres. Su voluntad ha sido puesta a los pies del pecado. Así como aquel animal de Tiro, ¿verdad?, que no puede liberarse del yugo de su compañero. Quiero decirte, así el hombre no puede liberarse de sus propias pasiones y de su propia maldad. La escritura es muy clara, hermanos, cuando dice en Juan capítulo 8, versículo 34, por favor. El Señor Jesucristo respondió en una ocasión y le dijo a la gente de su generación: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que comete pecados en su vida está esclavizada. Su voluntad está unida en un yugo para con el pecado. ¿Cuánta gente en ocasiones puede decir es que no lo vuelvo a hacer? En ocasiones tal vez tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de la persona alcohólica. Y lo digo con todo respeto, pero en ocasiones la persona alcohólica dice: esta es la última cerveza que me tomo y no me vuelvo a emborrachar. Pero es falso, porque el día de mañana, ¿verdad?, que va tal vez en la calle, los amigos le llaman y le dicen: fulano, ven, tómate una. Y dice: no, ya no tomo. Pero lo empiezan a convencer. Y la persona, ¿verdad?, empieza a ver ahí la bebida. Y empieza su corazón y su carne a desear la bebida, el alcohol. Y entonces es doblegado. Y otra vez, ¿verdad? Y entonces después de que ha tomado la cerveza y se emborracha, ¿verdad?, al otro día cuando despierta dice: no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué sucede al siguiente fin de semana? Otra vez va y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Porque es como si trajera un yugo del cual no se puede liberar. El apóstol Pablo, incluso en Romanos capítulo 7, versículo 24, él dio una expresión de un pecador convicto. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando tú lees los versículos anteriores, te das cuenta de que el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de una persona que está convicta por la ley.
que ya sabe qué es lo bueno, que ya sabe qué es lo que Dios pide, pero en ocasiones la persona no lo puede hacer, porque dice, es que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, porque el pecado que mora en mí, dice, me controla, me lleva a donde yo no quiero. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay un yugo que une y que somete, que se necesita romper ese yugo. Se necesita romper ese yugo. Yo escuchaba el caso de un hombre que perdió a su padre por el alcoholismo. Este hombre, padre de familia, vio morir a su padre por una cirrosis hepática en una cama de hospital. Vio los últimos momentos de su padre, de los días de su vida, de su padre. Su padre no era muy grande, era una persona de 50 años, pero a causa del vicio del alcohol, durante muchos años estuvo presa este hombre del alcohol. Y mira, parecía un hombre de 70 años, delgado ahí, con la piel rígida, con dolores espantosos por el hígado deshecho. Y lo vio morir así. Él mismo fue testigo incluso de la desintegración que sufrió su propia familia, ya que su propio hogar se desintegró cuando su papá se fue con otra mujer que conoció en una de esas parrandas, olvidándose de sus hijos, y vio incluso el dolor de su madre, que ahora tenía que trabajar para sacar adelante a sus hijos. Y sabes una cosa, a pesar de que este hombre, este hijo de aquel padre, vio todos los lamentos de la familia a causa del vicio del alcohol, sin embargo, ahora él repetía la misma historia. Siendo un padre joven, también ahora su vicio es la borrachera, y en su familia hay discusiones, pleitos, problemas, despilfarro de dinero, desintegración. Cuando yo escuchaba este testimonio, yo preguntaba, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué este hombre ahora llora por su propia desventura? Cuando está repitiendo. Digo, ¿cuántos de nosotros no? Hay un dicho en el mundo que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Sin embargo, cierto no, eso es pues algo que nos llama la atención, porque si una persona está mirando, por ejemplo, este joven está mirando a su padre que destruyó su familia a causa de un vicio, que se fue del hogar a causa de ese vicio, que terminó sus días en una cama de hospital a causa de ese vicio, yo pregunto, ¿no es algo ilógico que la persona, el hijo, siga los mismos pasos de su padre? Sin embargo, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque pareciera que traen un yugo que los oprime y que los lleva esclavos y que los lleva ciertamente, ¿verdad?, a cometer ese pecado. Por eso los pasajes que estamos leyendo, que decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y quiero decirte algo. Son yugos que el hombre en sus propias fuerzas no puede quitar. Está, sí, cierto, grupos de ayuda. En este caso, por ejemplo, el alcohólico está el AA, donde van a sus terapias. Sin embargo, mira, en ocasiones después de algunos meses, tal vez años, que han estado ahí, de repente vuelven otra vez a lo mismo. Porque no hay una filosofía o una forma de pensamiento, algún medicamento que pueda romper ese yugo. Mucha gente incluso puede decirme en ocasiones, ¿verdad? Hermano,
ayúdame a quitar ese yugo. Yo quiero decirte, ni siquiera el que te predica puede ayudarte a romper ese yugo. Ni el hombre más ungido, ni la persona, ¿verdad?, tal vez más espiritual, el hombre más preparado, no puede quitarte ese yugo. El único que puede romper esas coyundas se llama Dios. El único que puede romper cualquier yugo, por muy pesado, por muy difícil que parezca, se llama Cristo. Porque para Él no hay nada imposible. Vamos a leer nuevamente Levítico 26, pero del versículo 11 al versículo 13, por favor. Es una promesa mesiánica. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os echo a andar con el rostro erguido. Dios es el único que tiene el poder de romper cualquier yugo. Vamos a Isaías capítulo 9, por favor. En Isaías capítulo 9 está profetizado como aquellos que habitaban en sombras, en tinieblas, luz les iba a resplandecer. Isaías 9, verso 1 al verso 7. Fíjate, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En otras palabras, está profetizando la venida del Señor Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hará esto? Jesús, porque está hablando de Él. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David y sobre su reino. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Solamente Cristo, hermanos, puede romper el yugo. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál es tu yugo? ¿La ira? ¿La amargura? ¿La vanidad? ¿La inmoralidad? ¿El cigarro? ¿La pereza? ¿Cuál es? Quiero decirte, Él vino a esta tierra hace más de 2000 años, y cuando vino a esta tierra, Él vio las consecuencias del pecado. Él vio a la gente subyugada. Él vio a la gente dominada a causa del pecado, y al ver al hombre en las más oscuras profundidades, vino a romper el yugo del pecado. Lo quitó de nuestro cuello y lo llevó en la cruz para destruirlo. Lo que la filosofía no pudo hacer, lo que
una celda no pudo hacer, lo que una terapia no pudo hacer, lo que el consejo incluso a veces de la familia no pudo hacer, Cristo lo puede hacer. Oseas capítulo 11, por favor. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hermanos, a veces el hombre no entiende que Dios quiere quitar el yugo de nuestro cuello. Qué hermosa escena nos deja ver en este pasaje de un Dios lleno de amor, como un padre. Dice que cuando Israel, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cuando Israel era muchacho, era niño, dice que Dios, yo lo amé, dice. Así como nos ha amado a nosotros. Sin embargo, dice, mientras más lo llamaba, más se alejaban de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, se piensa que el entregarnos a Dios, ¿por qué la gente en ocasiones no se quiere entregar a Dios? Hay muchas razones, pero la principal. Número 1, porque piensan que una vez que la persona le dice no a su vida de pecado, a su vida de maldad, entonces Dios les va a pedir cosas que a lo mejor no se van a poder cumplir. Y la gente no quiere entregarse a Dios. No, es que yo creo que Dios me va a pedir cosas que, pues no, a lo mejor no voy a estar dispuesto. ¿Quién puede caminar en el camino de Dios? Y hay gente que no quiere. Cuando yo lo que observo es a un Dios que simplemente lo que busca es amarnos. Lo que busca Dios es darnos paz, darnos libertad, darnos sosiego. Fíjate, en este pasaje de Oseas nos deja claro el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y le daban la espalda a Dios y sacrificaban a dioses extraños, a los Baales, dice. Yo con todo... Dice, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Una cosa yo quisiera que hoy entendiéramos, todos los que estamos aquí: Dios nunca buscará tu mal, Dios siempre busca tu bien. Dios nunca va a buscar tu perjuicio, muy por el contrario, Él siempre quiere el bien para cada uno de nosotros. ¿Por qué rehusarnos a entregarnos a Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué rehusarnos a entregarnos a Dios?
Cuando yo estoy viendo que incluso dice el verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Imagínate cuando los caballos terminan de arar la tierra, va el campesino y les quita el yugo. ¿Qué crees que sienten? Un alivio, un descanso. ¿Qué crees que siente el hombre cuando viene Cristo y le quita el yugo del pecado? ¿Qué crees que sienta? Paz, tranquilidad, sosiego. Por eso este es el tercer significado del yugo. Mateo capítulo 11. El tercer significado tiene que ver con la unión con Cristo. Cuando Dios quita el yugo de opresión, el yugo del pecado sobre nuestros hombros, ahora Él quiere poner su yugo. No para lo mismo, no para oprimirte, no para afligirte, sino para darte descanso. Para darte descanso. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es lo que nos ofrece Jesús, llevar su yugo. ¿Qué significa esto? Número uno, la invitación de Cristo es para todos, ¿verdad que sí? O dice ahí, venid algunos. No, dice, vengan a mí todos. ¿Quiénes todos? Los que estáis trabajados y los que están cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, esta invitación no es para unos cuantos solamente. Esta invitación no es para algunos elegidos, sino que la palabra es para todos. La invitación está abierta para que todos vengamos delante de Él. Obviamente todos los que se reconozcan o todos los que se encuentren trabajados y cansados. Pero no se refiere a la fatiga de la jornada laboral, sino a la fatiga espiritual a causa del pecado. Para aquel que está cansado, fatigado, a causa de su propia derrota, a causa de haber tomado malas decisiones en su vida, y que tal vez el día de hoy anda arrastrando, ¿verdad?, toda una serie de circunstancias complicadas a causa de sus malas decisiones. Y aquel que ya no puede, de aquel que sus manos han bajado y tal vez en este momento está dejando de luchar, de avanzar y quiere quedarse ahí postrado. A esa clase de cansancio y de trabajo se refiere. ¿Cuál es la promesa? Vengan a mí y yo ¿qué? Os haré descansar. ¿Cuándo descansa el hombre? Cuando justamente Cristo rompe el yugo del pecado. Ahí es cuando empieza el descanso. Cuando empieza el descanso. Hay gente que en ocasiones, por el hecho simplemente de dejar el pecado, de abandonar su vida en el vicio, en los placeres, ¿verdad? Simplemente por ese hecho, su vida empieza a tener ya un reposo. Antes hay un hermano, platicábamos de cuando él se convirtió y me decía: mira, hermano, cuando yo, antes de conocer a Cristo, yo vivía en un estrés, en una ansiedad, para acabar pronto, dice, hasta el pelo se me estaba cayendo de tanto agobio en ocasiones que sentía por todas las cargas que tenía y por toda la maldad
que cargaba sobre mis hombros. Nada más llegó Cristo a mi vida y todo eso desapareció. Y efectivamente, hermanos, eso es lo que hace Cristo, hermano. En ese fardo que llevamos en los hombros y que el hombre en ocasiones va caminando pesadamente por traer sobre sus hombros todo el peso de su maldad y del pecado, en ocasiones ya no puede ni siquiera avanzar. Pero ¿sabes qué hace Cristo? Viene y nos quita esa carga pesada. Por eso, hermanos, el acercarnos a Dios es hasta para nuestro propio provecho. Yo siempre lo he dicho. El hecho de que nosotros nos volvamos a Cristo, entreguemos nuestra vida, no significa que lo vamos a hacer más Dios o que le vamos a aumentar un gramo, a su poder. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Los que necesitamos realmente su bendición somos nosotros, tú y yo. Los que nos beneficiamos de acercarnos a ese Dios amoroso y lleno de misericordia somos tú y yo. No es Él. A veces no entendemos por qué Dios ha amado tanto al ser humano, que una vez que pecó, por qué no mejor agarró el planeta y lo destruyó entre sus yemas de sus dedos y lo pulverizó y le sopló y creó otro mundo con otros seres humanos que le obedecieran, sino que fue paciente. Y a pesar de que el hombre se desvió, cierto o no, de sus principios y le dio las espaldas a sus mandamientos, y tú y yo hemos pecado y de alguna manera, ¿verdad? Estábamos ahí también en esa sentencia de muerte. Con todo y eso Él nos ha esperado. ¿No crees que es la mayor noticia, la mayor bendición que podamos tener de nuestro Dios? Que aún con todo y eso Él nos espera. Aún con todo y el pecado. Aquí lo decía en Oseas, el pasaje que leíamos de Oseas, ¿verdad? Decía, con todo y eso, dice, yo llevaba a Efraín en los brazos, enseñándole a caminar, a pesar de que le habían dado la espalda a Dios. Y es que así ha sido Dios con nosotros también. En ocasiones, ¿cuántas veces, cuántos años tuvieron que pasar para llegar a los pies de Cristo, hermanos? Algunos incluso se tardaron 20 años, otros 30, otros 40, otros hasta los 80 años han llegado a los pies de Cristo. Pero sabes una cosa, Él ha sido paciente y Él nos ha esperado. Él nos ha esperado. Y vuelvo a repetir, la invitación es para todos. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar? Cuando venimos cargando ese fardo, llegamos ante la cruz de Cristo y le decimos, Señor, perdóname. Y entonces Él agarra ese fardo de nuestros pecados y lo quita de sobre nuestros hombros. Y entonces podemos aligerar la carga. Podemos aligerar la carga. El ser humano busca el descanso, el reposo y aliviar sus cargas pesadas. ¿Sabías tú que es tanto el anhelo que hay en el corazón del hombre por sentir ese descanso, que incluso hasta en la lápida de su tumba le ponen las palabras descanse? ¿En qué? En paz. En paz descanse. ¿Por qué le ponen eso en las lápidas? Porque ese es el deseo del ser humano. Que descansemos, que tengamos paz. Sin embargo, muchos hasta la tumba se llevan su pecado y no van a tener paz. No van a tener paz. ¿Qué significa, por lo tanto, llevar el yugo de Cristo? Número 1, tiene que ver con compañerismo. Número 2, tiene que ver con dejarnos instruir. Porque es cierto, ya quitó Jesucristo el yugo de nuestros hombros del pecado, ¿verdad? Pero ahora dice, lleven el mío, lleven mi yugo. Alguno dirá, ay, ¿cómo? Pues si ya me libré del yugo opresor. Bueno, quiero decirte, el yugo de Cristo es hermoso. Llevar el yugo de Cristo es algo hermoso, hermanos. Pero tiene que ver con dejarse instruir. ¿Sí o no? El hombre en su soberbia dice, no, a mí no me hables de Dios, yo así estoy bien. ¿Cierto o no? Oye, ¿sabes qué? Te venimos a invitar a un estudio bíblico. No, gracias, yo estoy bien así. Oye, pero vemos que estás yéndote al precipicio.
Oye, vemos que tu casa, tu embarcación se va pues a la deriva. Acércate a Dios. No, así estoy bien. Soberbio el hombre. A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Incluso hay algunos que dicen, yo no necesito muletas para caminar, pensando que Dios es una muleta, ¿verdad? Qué tremendo. Hay gente que dice, yo las puedo, yo sé hacer las cosas. Bueno, quiero decirte, ese es un soberbio. Cuando llegamos a los pies de Cristo, apréndete esto, si tú estás empezando a caminar con Jesús, cuando llegamos a Cristo somos como esas joyas extraídas de la mina. ¿Cómo están esas joyas? ¿Cómo crees que sacan el oro de la mina? ¿Alguien ha visto? Cuando sacan el oro, si lo encuentran ahí, a lo mejor le llaman en bruto, ¿no? Y está mezclado ahí con la tierra y con otros elementos. Y entonces lo están sacando de la mina, están extrayendo el oro. Quiero decirte, si llevan ese pedazo de oro que sacaron mezclado con tierra, la gente ni siquiera lo va a percibir que ahí está el oro. ¿Qué tiene que suceder? Tienen que llevarlo a que sea tratado, a que sea pulido, para entonces hacerlo una joya, y entonces sí, es valiosísimo. Bueno, quiero decirte, ahí estaba el oro, pero fue extraído de la mina y estaba en bruto. En ocasiones, hermanos, cuando nos acercamos a Cristo y Cristo nos perdona, y perdónenme la expresión, pero a veces nos encontramos así, hermanos, en bruto. ¿Y qué tiene que ir haciendo Jesús? Tiene que ir puliendo, ¿sí o no? Y tiene que ir moldeando. Y en ocasiones el hombre decía, es que yo voy hacia ese lado. Dice Cristo, no, ya no es para allá, ahora es de este lado. El soberbio dice, no, es hacia allá. Pero el humilde empieza a ser, ¿qué? Sometido. ¿Quién es el que conoce el camino? Jesús. Y Él nos va a llevar, hermanos. Pero ¿qué se necesita? Dejarnos instruir, dejarnos moldear. Dejarnos moldear. ¿Cuánta gente en ocasiones tiene problemas con el carácter? ¿Cierto o no? A lo mejor pueden decir, es que yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios, pero mi carácter no me ayuda. Déjate moldear, ponte el yugo de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces Él transforme. ¿Cómo estaba Pedro? En ocasiones dice la escritura que era muy arrojado, muy temerario, ¿verdad? Y en una ocasión llegaron los soldados para apresar a Cristo y entonces saca la espada y tira el primer hachazo, el espadazo. Y no creas que fue para acariciar al soldado, fue para cortarle ahí la cabeza. Pero le cortó la oreja nada más. ¿Qué tenía que hacer? Ser pulido. Hermanos, tenemos que llevar el yugo de Cristo. Y en ocasiones va a haber gente que cuando sientan que está poniéndose el yugo de Cristo, van a quererle como que quitárselo. Y no, Señor, no me lo pongas. Pero mira, es mejor estar con Cristo, unidos, porque sabemos que Él nos va a llevar por el buen camino. No lo sabemos todo. No lo entendemos todo. No, tampoco lo podemos todo. Necesitamos de Jesús. Amén. Él nos va a enseñar a cómo vivir. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta primera frase se refiere, por lo tanto, a todos aquellos que vienen en pecado. Aunque aquí hablamos mucho en torno y en contra del pecado, no significa que estemos diciendo no hay oportunidad. Si hablamos en contra del pecado es porque sabemos que el pecado es lo que hace división entre Dios y los hombres. Y porque sabemos que lo único que trae es infortunio y miseria el pecado. Y porque Cristo cuando vino a esta tierra llegó y dijo en su primer mensaje, arrepiéntanse. Y por eso hacemos mucho énfasis en abandonar el pecado. Pero aquí está diciendo que cuando venimos a Jesús y venimos con nuestras cargas y venimos con una vida cargada de pecado, Él nos hace descansar. ¿Por qué? Porque quita nuestra pesada carga. Y luego dice,
Llevad mi yugo sobre vosotros. Una vez que ha quitado el pecado de tu vida, entonces Él pone su yugo. Y aprende de mí. Aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Fácil y ligero. No es de opresión. No es como los reinos de la antigüedad que agarraban y ponían pesadas cargas. El yugo de Cristo es ligero, hermanos. Es ligero y es fácil. ¿Qué pide Jesús? Llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Quién quiere el yugo de Cristo, hermano? Levante su mano. Bien arriba. Ok. Pero cuando lo esté poniendo Jesús, no digas después, ay Señor, ay Dios, entonces también por allá tengo que caminar. Pues sí, por allá tenemos que caminar. Y Jesús va a decir, alto, alto, avanza, avanza, derecha, derecha, izquierda, izquierda, media vuelta, media vuelta. Van unidos. No es decir, Jesús, a este lado, no, es al otro, Señor. Porque si no sería soberbia, ¿no? No, Señor, es que tú no sabes, yo sí sé el camino. Diría Jesús, bueno, yo te llevo. Por eso dice, aprende de mí. Y pone dos virtudes. Pone dos características del corazón de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón. La mansedumbre. ¿Sabes qué es la mansedumbre? Dejarse moldear. Dejarse moldear. Por eso esos que de repente, es que la Biblia dice esto, ay no, yo no quiero saber qué dice la Biblia. No se están dejando moldear. El que se deja moldear dice amén. ¿Verdad que sí? ¿Así dice la Biblia? Ok, así tengo que vivir. Claro que sí. Pero el que de repente dice, ay, es que es como que eso no me gusta, como que eso mejor lo pasamos por alto y lo que sea más sencillito para mí. No, aquí no es lo que sea más sencillito, sino lo que Cristo quiere para nuestra vida. Su yugo no es difícil, no es pesado, de tal manera que podemos nosotros llevarlo sobre nuestra vida a través de la humildad. ¿Qué significa la humildad? La humildad significa reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Oye, Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Él es el creador, nosotros las criaturas. Así de sencillito. Nosotros necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros. Pero por misericordia se acerca al hombre. Esa es humildad. Mansedumbre, dejarnos guiar. Dejarnos guiar. Incluso lo ocupamos también en la cuestión de los caballos, ¿verdad? Cuando un caballo es manso, pues cualquier persona se puede montar en él y sabe que no lo va a tirar. Pero no te montes en un potro salvaje que nunca le han puesto una silla, porque mira, apenas estarás sintiendo tu cuerpo en su espalda, en su lomo, cuando ya dio el primer brinco y seguramente ya caíste, porque está salvaje. Incluso el caballo manso lo puede llevar un niño pequeño de su lazo, ¿verdad? Jalando, y simplemente lo lleva ahí, pero no puede llevar un potro salvaje, porque capaz que lo jala y se lo lleva al pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Mansedumbre, dejarnos, ser dócil, ser enseñable, ser moldeable, estar dispuestos a estar con Jesús. Así que de esta manera nosotros
vamos a buscar justamente esta unión con Cristo. Cualquier cristiano que esté caminando con el Señor entiende esta palabra. Sin embargo, es importante remarcarla, enfatizarla, para que tú puedas llevar el yugo de Jesús. ¿Quieres crecer espiritualmente? Lleva el yugo de Jesús. Acércate a Él. Señor, muéstrame el camino. Señor, quiero un compañerismo contigo, quiero estar unido contigo, quiero que tú seas el que me dirijas, seas tú el que me moldees, seas tú el que me lleves, seas tú el que me dirijas. No sea yo, Señor, en mi propia sabiduría. Y de esta manera, hermanos, está asegurado que nuestro final será con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración para despedir la reunión de esta mañana. Hemos hablado acerca del yugo, por un lado, como un símbolo de opresión en los pueblos de la antigüedad, pero también como un símbolo espiritual acerca del pecado que gobierna, que somete al hombre y que lo lleva de tumbo en tropiezo, y que Cristo justamente ha venido a liberarnos de ese yugo de opresión. Llevar su yugo, hermanos, es lo mejor que podamos hacer en nuestra vida, estar unidos con Jesús, seguir sus pisadas. Él es el maestro, el que nos enseña a caminar. Padre, por eso hoy te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente nos dejas muchas lecciones tal vez en nuestro corazón, Señor. Lecciones que quisiéramos, Padre, que todos aplicaran en su vida práctica, en su vida cotidiana, que el cristiano pueda estar cada vez más pegado contigo, Señor, que no quiera hacer su voluntad, ni dirigir sus pies, Señor amado, sobre su propio conocimiento, experiencia, sabiduría, sino más bien que vaya pegado a ti, Señor, porque tú eres el que sabes el camino, sabes por dónde llevarnos. Te agradecemos porque tu yugo es ligero, porque tu carga es ligera, Señor, y tu yugo fácil. Gracias, Padre, por darnos esta bendición el día de hoy. Llévanos a aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Tomemos nuestro lugar, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Cualquier pregunta, cualquier comentario, necesidad, estamos para servirles. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.